Acercarse al Partido Socialista es acercarse a Bildu y acercarse a Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy son lo mismo. Hoy es necesario recordar que nuestro diagnóstico era acertado y que el gobierno de Sánchez merecía y merece todavía hoy una moción de censura. El líder de Vox, Santiago Abascal, lanzaba la pelota al tejado del Partido Popular pidiendo que se presente una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez. Una moción que nace ante la indignación por la reforma del delito de sedición y la puerta que dejan abierta para el de malversación en el Código Penal tras las peticiones de los separatistas catalanes. Soy Belén Montes y hoy en el debate, moción de censura a Pedro Sánchez, ¿sí o no? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Según el artículo 175 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Cámara Baja puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de una moción de censura que deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados en escrito motivado dirigido a la mesa del Congreso y habrá que incluir un candidato a la presidencia del Gobierno que haya aceptado la candidatura. En 2020, Vox presentó una moción de censura contra Sánchez que no salió adelante y parece que ahora, tras la negativa de Feijóo, tampoco. La oposición en bloque se ha llevado las manos a la cabeza tras las concesiones del gobierno de Sánchez a los independentistas catalanes. El propio Feijóo ha calificado de cacicada injustificable en una democracia que se quieran relajar las penas por el delito de sedición y que también se quiera modificar el delito de malversación. No estamos aquí, insisto, para insultar a Sánchez. No estamos aquí para combatir el radicalismo con más radicalismo. No estamos aquí para darle a España más histrionismo y más ocurrencias. Hemos venido a ganar y lo que tenemos que hacer es prepararnos para conseguirlo. Raquel Tejero, redactora de Política del Debate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Belén, ¿cómo estás? Abascal lanzaba el órdago a Feijóo, pero este lo ha rechazado. No habrá moción de censura, aunque la indignación por todo lo que está llevando a cabo de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña sigue en aumento. Pues sí, de hecho, hay que tener en cuenta que el Partido Popular desde un comienzo ha tenido un discurso muy firme. Bueno, más bien desde el comienzo, desde que se confirmó que se iba a hacer esta reforma del delito de sedición, salió Feijóo a dar un discurso muy duro, se bajó prácticamente del avión después de su gira por Latinoamérica y se presentó en Génova a dar una intervención en contra de lo que estaba ocurriendo y además a interpelar de manera directa a los varones socialistas, ¿no? Porque ellos dicen que la responsabilidad de esto no puede caer toda sobre los hombros de Sánchez, sino que tiene que ser también el partido el que haga también una presión sobre su secretario general y consiga que esto no salga adelante. De momento no están teniendo mucho éxito, pero parece que va a ser así el camino que va a seguir el Partido Popular. Feijóo no va a lanzar moción de censura, pero tampoco se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? No, la moción de censura, además nos han confirmado al debate que no se va a dar, ¿no? Porque ellos dicen, además, que si no dan los números, que no tiene ningún tipo de sentido que haya este tipo de debate parlamentario. Y es verdad que por mucho que Vox y el Partido Popular se empeñen en sacar a Sánchez de la Moncloa, los números para una moción de censura no dan de manera parlamentaria. Entonces, lo que ha propuesto el Partido Popular es presentar una iniciativa en la que se refuerce este delito de sedición, en la que vuelva este delito de sedición al Código Penal y además que se considere delito el simple hecho de convocar un referéndum, que no hace falta que se lleve a cabo y que no hace falta que sea de manera violenta, sino simplemente con la intención de separar una comunidad autónoma del resto del país, ya se consideraría delito según la propuesta que va a presentar el Partido Popular. Aceptando todas las peticiones de los independentistas catalanes, ¿se salen con la suya? Bueno, desde luego es una batalla ganada para el independentismo, que en el año 2017 dio un golpe de Estado, intentó dar un golpe de Estado y finalmente, con esta reforma
del delito de sedición lo tienen más fácil, claro que sí. También ante la opinión pública, ¿no? Ya si esto se volviese a repetir ante la opinión, por ejemplo, internacional, ya no se podría considerar un delito y, por lo tanto, desde luego que saldrían ganando. Luego habría que ver cómo actúan los tribunales, pero es cierto que una vez se modifica la ley se lo ponen aún más difícil. Hay que tener en cuenta que el procesamiento en general fue un periodo muy complicado en el que se tuvo que realizar mucho trabajo, en el que la investigación policial fue muy importante, y finalmente con esto pues Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido tirar por tierra todo ese trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los jueces españoles. Raquel Tejero, redactora de Política del Debate, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Belén. Por su parte, Pedro Sánchez se mantiene en sus 13 y duerme tranquilo sabiendo que mantiene el apoyo de Esquerra y de todo aquel partido que, aunque vaya en contra de la Constitución, le dé su voto. Ana Martín, corresponsal política del Debate, ¿cómo estás? Hola, Belén. ¿Cómo de caro le va a salir a Sánchez aceptar todas estas concesiones? Pues esa es una gran pregunta y es también un gran interrogante. ¿Qué es mayor, el coste o el beneficio? Yo creo que el beneficio está claro, al menos en lo que se refiere a Pedro Sánchez, que es al fin y al cabo lo único que le importa a Pedro Sánchez. Él tiene garantizada esta legislatura y si de Esquerra y de Bildu depende, también otra, más allá de diciembre de 2023. El problema es que está engrilletado a dos partidos independentistas para los que nunca nada va a ser suficiente. Ya se lo dijo una vez el portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Óscar Matute: seremos insaciables, le dijo textualmente. Ahora bien, el coste, si no lo acaba siendo tanto para Sánchez, sí lo va a ser desde luego para el Partido Socialista Obrero Español y también para las instituciones del Estado, que son las que más nos deben preocupar a todos los españoles, puesto que están siendo sometidas a un constante test de estrés. La moción de censura no puede salir adelante porque los números no cuadran, pero ¿teme Sánchez por su permanencia en la Moncloa o tiene todo controlado? En el corto plazo, yo creo que Pedro Sánchez va a tener un resto de legislatura bastante cómodo. Primero porque antes de que acabe el año las Cortes aprobarán los presupuestos generales de 2023 y eso que el año pasado por estas fechas se hablaba de que los de 2022 serían los últimos, y luego en mayo tenemos unas elecciones municipales y autonómicas en las que yo me atrevería a decir que ni al PSOE le va a ir tan mal como algunos dicen, ni al PP le va a ir tan bien. Si el Partido Socialista consigue retener las principales plazas, los socialistas dirán aquello de que el fin de ciclo que auguraban los populares solo estaba en su imaginación. Después, en el segundo semestre de 2023, vendrá la presidencia de turno de la Unión Europea, que Pedro Sánchez explotará para una campaña de autobombo sin igual. Y luego pues veremos qué pasa en diciembre del año que viene. Todavía queda mucho. Es cierto que Pedro Sánchez es como un gato que tiene 7 vidas. La cuestión es cuántas ha gastado ya. Lo que tiene claro es que su intención es acelerar los tiempos y lo hemos visto con el calendario que ha presentado, haciendo coincidir el inicio de la tramitación de la reforma del Código Penal con la aprobación de los presupuestos. Volvemos a la pregunta que nos hacemos casi todos los días. ¿Vale todo para mantenerse en el poder? Pues no debería, Belén. Hasta ahora todos los presidentes que ha habido en democracia tenían líneas rojas. Incluso Zapatero las tenía, pero Sánchez no las tiene. A mí alguien que lo conoce bien me decía una vez que su ventaja sobre sus adversarios es que él no tiene escrúpulos y los demás sí. Nunca imaginamos que iba a haber un pacto de gobierno con Podemos. Tampoco imaginamos probablemente que iba a haber una mesa de diálogo con los independentistas, después que iba a enmendar la plana al Tribunal Supremo indultando a 9 cabecillas del procés.
que iba a liderar un acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas sin parangón, y ya lo último, que es en diseñar un código penal a medida de Esquerra Republicana, que yo diría más, ya no es solo un traje a medida, sino que es que en este caso los propios sediciosos han sido el sastre. Encima ahora está prevista una crisis de gobierno con la salida de varios ministros. Sí, veremos en qué se traduce la salida de ambas ministras, de Reyes Maroto y de Carolina Darias. La intención del presidente del gobierno es mantenerlas en su Consejo de Ministros hasta abril, hasta el límite que permite la ley, lo cual, pues a mi modo de ver me parece un error, porque al final es tener a dos ministras con carteras importantes a tiempo parcial, más volcadas en sus respectivas campañas electorales que en su labor en los ministerios. En el caso de Maroto tenemos la gestión de los fondos europeos manga por hombro, y resulta que la ministra de Industria, Comercio y Turismo se va a enrolar en una campaña en el Ayuntamiento de Madrid muy exigente. Y 3/4 de lo mismo con Carolina Darias en Sanidad, aunque en este caso ya tenemos un precedente, puesto que Sánchez designó a Salvador Illa candidato a la Generalitat de Cataluña cuando este era ministro de Sanidad y estábamos en lo peor de la pandemia. Ahora bien, si aprovecha o no ambos cambios para hacer una purga mayor en su Consejo de Ministros, pues puede ser, no es descartable. Ana Martín, corresponsal política del Debate, muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Pedro Sánchez está dispuesto a todo con tal de seguir al frente de la presidencia del Gobierno. Bieito Rubido, director del Debate, ¿puede un presidente dejar de lado a los ciudadanos del país que gobierna para contentar a quienes van en contra de la Constitución? Decididamente no. Como un presidente del Gobierno no puede ir contra los ciudadanos de su propio país, no puede ir contra su país. En realidad, en muchos lugares eso se considera alta traición. En todo caso, en esta sociedad española que está un tanto narcotizada por un sistema mediático que está en manos de la izquierda en algo más de un 70%, especialmente las televisiones, pues hay que advertir al menos que una parte de España, es decir, la mitad de España, está en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez, y lo que ahora mismo está uniendo a esas dos Españas, el engranaje, y la pieza de ese engranaje es la corona. Ojo, no volvamos a invocar los fantasmas y los demonios del pasado, y es lo que está haciendo Sánchez. Por un lado, resucitando viejas rencillas con esto de la memoria democrática, y por otro lado teniendo un comportamiento profundamente antidemocrático como no se recordaba y no se recuerda desde la muerte de Franco hasta nuestros días. El líder de Vox, Santiago Abascal, tiende la mano al PP para presentar una moción de censura contra Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, no quiere apoyar esa moción, aunque sí que ve como un despropósito las concesiones a Esquerra por parte de Sánchez. Y el presidente, mientras, mira hacia otro lado con tal de mantener los apoyos que le hicieron llegar a la Moncloa y que confía mantener de cara a las elecciones del próximo año, y todo sin pensar en las verdaderas preocupaciones de los españoles y la crisis económica galopante que se cierne sobre nuestras cabezas. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.